Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como grupo 3 se presentará ventiladores, bombas sumergibles y bombas de desplazamiento positivo en la Cátedra de Máquinas Hidráulicas, ciclo 1, 2021. Los integrantes del grupo son Flores Rivera, Alejandra Elizabeth, Heredia Padillo, Mar Alexander, Majano Argueta, William Majano. Los ventiladores. Los ventiladores se necesitan para hacer circular aire dentro de un espacio, es decir, podemos suministrarlo así como extraerlo. Entonces, hay que tomar en cuenta la calidad de estos ventiladores, dado que antiguamente, se decía que los ventiladores con un cambio de presión menor o igual a 1 milímetro de columna de agua, ya que el efecto de la compresibilidad podía despreciarse y la máquina era un ventilador, pero hay que tomar en cuenta en que los costos, debido a que no se buscaba un rendimiento mayor o un óptimo rendimiento, sino que no incurriera mucho en gastos, entonces aquí esto entra en una contradicción o error o necesidad de buscar otros tipos de clasificaciones o ventiladores debido a que las potencias pueden crecer y aquí los deltas de presiones pueden variar y bajar y eso hacer que los ventiladores se clasifiquen en o se puedan dividir en máquinas de poca calidad y máquinas de alta calidad, dependiendo en los límites de los ventiladores que se muestran en la siguiente diapositiva. Se dice que las máquinas de poca calidad puede ser como un ventilador, un turbocompresor. ¿Por qué se considera aquí un turbocompresor? Bueno, es debido a que el ventilador se asemeja mucho a las bombas rotodinámicas de gas. Entonces, el ventilador es por tanto una turbomáquina que puede absorber energía mecánica del eje y restituirla al fluido, en este caso aire, ¿verdad? Con la siguiente particularidad que lo distingue del turbocompresor debido a las variaciones de presión en el interior del ventilador, dado que son tan pequeñas que el gas puede considerarse incompresible. ¿Qué quiere decir incompresible? Que la densidad no varía. Entonces, aquí se nos muestran las máquinas de poca calidad, así como las máquinas de alta calidad y los rangos de los cambios de presión que se deben de respetar. Ahora tenemos parte de los ventiladores. Aquí se muestra un ventilador centrífugo, pero se van a mencionar las partes más importantes. Puede ser o partes más generales, debido a que puede ser para un ventilador centrífugo o para un ventilador axial. Y todos llevan esto. Base o soporte estructural. Es decir, que este puede compartir estructura con el conductor o puede tener una base independiente, que se muestra acá en la figura que sería la, la parte 1, ¿verdad? Entonces, la base puede ser de tipo flexible, que varían su forma de acuerdo con el tipo de ventilador y su aplicación o requerimiento operacional. La figura aquí muestra eso. Ahora, el impulsor y álabes. El impulsor o rodete está acoplado al rotor o eje del ventilador, ¿verdad? Que es aquí donde nosotros podemos decir que
está formado por una serie de paletas o álabes que varían su forma de acuerdo con el tipo de ventilador que se va a ver en las siguientes diapositivas y su aplicación o requerimiento operacional. La voluta o carcasa, al igual que en las turbinas, al igual que en las bombas, es el contenedor del fluido, donde se produce el intercambio de energía entre el impulsor y el fluido. Desde aquí se direcciona el fluido desde la succión hasta la descarga. Y como una parte de los ventiladores extra sería la hoja de visita, que esto no es más que para dar mantenimiento. Estos serían las partes más generales de un ventilador. Ahora viene la clasificación. En esta clasificación aquí nosotros tenemos ventilador centrífugo y ventilador axial. Esto atendiendo a la trayectoria que sigue el fluido, ¿verdad? Pero también debido a que estos son los dos grandes grupos. Ahora, podemos nosotros también decir que hay otro tipo de clasificación o otras clasificaciones atendiendo otros parámetros, ¿verdad? Así como presión, eh, la trayectoria del aire, a su función, atendiendo al control de las prestaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos decir en qué difiere estos dos grandes grupos, los centrífugos y los axiales. Difieren debido a la dirección de flujo que pasa a través de ellos. Aquí tenemos unas breves descripciones del ventilador centrífugo que dice que se impulsa al aire a lo largo del eje del ventilador y a continuación es desviado rápidamente en forma radial de dicho eje. De igual forma, el ventilador axial se impulsa al aire a lo largo del eje del ventilador y después sale en la misma dirección. En esta figura se nos muestran las clasificaciones que hay aparte de los ventiladores centrífugos y axiales, que serían, atendiendo a su función, los primeros tres, ¿verdad? Son ventiladores con envolvente, que podrían ser impulsores o extractores, ventiladores murales, que serían los de la figura 5, y ventiladores de chorro, que serían los de la figura 6, los que comúnmente se tienen en los hogares. Y tenemos, atendiendo a la trayectoria, ¿verdad? Tenemos los ventiladores centrífugos, tenemos los ventiladores axiales y tenemos los ventiladores transversales o, ventiladores helicocentrífugos, ¿verdad? En la tercera fila nosotros tenemos atendiendo a la presión. Podrían ser ventiladores de baja presión, mediana presión y alta presión. En la última fila nosotros tenemos atendiendo a las condiciones de funcionamiento, que serían los de la figura 3, ¿verdad? Sería un ventilador en ventiladores estándares o ventiladores especiales. Y en la figura 14 y figura 15 serían las otras dos clasificaciones, que atendiendo al sistema de accionamiento y atendiendo al control de prestaciones. Estos serían otro tipo de clasificaciones, ¿verdad? Ahora, los tipos de ventiladores en los dos grandes grupos que se identificaron anteriormente serían los ventiladores centrífugos. Podrían construirse de aspas radiales, aspas curvadas hacia adelante y aspas curvadas hacia atrás. En la figura 5, con fuente del texto Acondicionamiento de aire, principios y sistemas, segunda edición de Edward J. Pita, nosotros tenemos esta figura de las construcciones que se pueden tener en los ventiladores centrífugos. Tenemos los ventiladores axiales, que podrían ser tubo axial, aspas axiales y de hélice. De igual forma, la fuente de esta figura está en el texto Acondicionamiento de aire, principios y sistemas, segunda edición de Edward J. Pitt.
Aquí se muestran unas breves descripciones de cada ventilador, cada tipo de ventilador axial. Selección de ventiladores. En la selección de ventiladores está determinada por el caudal a manejar y la presión estática generada en el sistema de ventilación. Al igual que como se hacía en bombas, así podemos definir curvas del sistema, curvas características del ventilador, también puntos de funcionamiento o puntos de operación y así curvas de eficiencia, ¿verdad? Porque en las curvas del sistema ¿cómo podemos obtener esta curva del sistema? Bueno, podemos decir que en esta curva la presión estática generada en el sistema es proporcional al cuadrado del caudal a manejar. Y podemos aclarar que la proporcionalidad depende principalmente del trazado de ductos del sistema y la resistencia que al paso del aire tienen los equipos conectados, como son las captaciones o cabinas y equipos de retención de los contaminantes como ser los filtros de polvo o lavadores de gases. Tenemos también las curvas características del ventilador, esto respetando los aumentos de la velocidad de giro de RPM, es decir, que la curva roja, la curva azul y la curva verde son para diferentes ventiladores a distintas RPM. ¿Cómo se pueden obtener una curva a otra? Se puede decir que son debido o se pueden obtener dado las leyes de semejanza o las ecuaciones del ventilador. Estas curvas son muy importantes para el punto de operación. Aquí tenemos nosotros el punto de operación. Entonces, gráficamente podemos decir que corresponde a la intersección de las curvas características del sistema y del ventilador. Sin embargo, debido a la variabilidad de la resistencia en el sistema, en términos de presión estática, es posible que esta curva cambie durante el periodo de operación. Por lo tanto, se generan varias curvas que describirán el sistema de ventilación y por tanto al punto de operación. Por último, tenemos la curva de eficiencia. De igual forma, es como un domo debido a la variación de las eficiencias conforme aumenta la presión estática y el caudal del aire, ¿verdad? Entonces, es muy importante para la selección de ventiladores conocer la eficiencia. No solo basta con conocer el punto o rango de operación, ¿sí? Entonces, generalmente existe más de un tipo de ventilador que cumplen con los requerimientos del sistema. No obstante, no todos operan en el punto de eficiencia máximo para dichos requerimientos. La pregunta es, ¿cómo se puede obtener esta eficiencia? ¿O cómo se calcula? Podemos decir que esta eficiencia se calcula como la razón de la potencia entregada por el ventilador al aire y la potencia consumida por el sistema de rotor, por el rotor del sistema motriz. Esto va a ser igual al caudal del aire, la presión total del ventilador, factor de corrección de unidades y potencia al freno del rotor del ventilador. ¿Verdad? Estos puntos son muy importantes para la selección de ventiladores. En clases se ha mostrado que debido al caudal del aire y las pérdidas se puede obtener en, en diferentes páginas web un ventilador indicado para el sistema de ventilación que nosotros requerimos. Obviamente no tomando en cuenta diferentes pérdidas como los codos. Las bombas de desplazamiento positivo. La- las bombas de desplazamiento positivo son equipos hidrostáticos
Bombean un volumen definido independientemente de las revoluciones del motor, pero de manera prácticamente independiente de la presión. Se trata de bombas de bombeo forzado que, a pesar de sus distintos principios constructivos, a menudo son capaces de dominar tareas de bombeo similares. La acción de bombeo es cíclica y puede ser impulsada por pistones, tornillos, engranes, rodillos o paletas. Las bombas de este tipo son bombas de deslizamiento que crean la succión y descarga, desplazando agua con un elemento móvil. El espacio que ocupa el agua se llena y vacía alternativamente, forzando y extrayendo líquidos mediante el movimiento mecánico. El término positivo significa que la presión desarrollada está limitada solamente por la resistencia estructural de las distintas partes de la bomba y la descarga no es afectada por la carga a presión, sino que está determinada por la velocidad de la bomba y la medida del volumen desplazado. La bomba de desplazamiento positivo funciona con bajas capacidades y altas presiones en relación con su tamaño y costo. Este tipo de bomba resulta el más útil para presiones extremadamente altas, para operaciones manuales, para descarga relativamente baja, para operaciones a baja velocidad, para succiones variables y para pozos profundos cuando la capacidad de bombeo requerida es poca. Eh, el, el principio fundamental es que en las bombas de desplazamiento positivo la transferencia de energía al fluido es hidrostática. En la transferencia de energía hidrostática, un cuerpo de desplazamiento reduce el espacio de trabajo lleno de fluido y bombea el fluido a la tubería. El cuerpo de desplazamiento ejerce una presión sobre el fluido al aumentar el espacio de trabajo. Este vuelve a llenar con otro fluido la tubería. El trabajo realizado, Ws, es el resultado del producto de la fuerza de desplazamiento F y la distancia de desplazamiento S. Y esta ecuación también puede expresarse como el producto de la cilindrada, que es Bs, y la presión de elevación. La potencia transmitida al fluido se calcula a partir del caudal volumétrico y la presión elevada. Ahí podemos ver las dos ecuaciones, la del trabajo realizado y la de la potencia transmitida. Algunos usos más corrientes de la bomba de desplazamiento positivo son el bombeo en pozos llanos, en pozos profundos, también para niveles de agua variables, bombas de incendio, bombas de transferencia y circulación, operación por molinos de viento, altas cargas a presión, alimentación de calderas, bombeo de aceite y gasolina y fumigadores de cosecha. Ahora veremos la clasificación de las bombas de desplazamiento positivo. La clasificación más conocida es la que basa el principio por la cual la energía se transfiere al fluido. Sobre la base de este criterio, las bombas se dividen en dos grupos principales, es decir, las bombas rotodinámicas y las de desplazamiento positivo. Por supuesto, en este video solo trataremos sobre las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas de desplazamiento positivo aprovechan la actuación del elemento de bombeo, ya sea con movimientos alternados o giratorios, para entregar un flujo desde la entrada hasta la salida. Podemos dividir las bombas de desplazamiento positivo en dos grandes grupos, en las bombas rotativas y en las bombas reciprocantes o alternativas. Una bomba rotativa consiste en una cámara que contiene engranajes, husillos, paletas, lóbulos o elementos de bombeo similares. Estos elementos son movidos por un eje rotativo. No hay válvula de entrada y de salida. Y las bombas reciprocantes o alternativas, podemos encontrar los siguientes tipos de bombas alternativas: las bombas de medición de volumen controlado, las bombas operadas por aire y las bombas reciprocantes. Ahorita vamos a ver las bombas rotativas. Empezamos con una de las primeras, es la bomba de engranaje. Es
Es el tipo más común de todas las bombas rotativas. Estas bombas están compuestas por dos engranajes que se acoplan para producir la acción de bombeo. Uno de los engranajes está montado en el eje de motriz accionado por el motor, o sea, el engranaje conductor. Y el engranaje conductor mueve al segundo engranaje, que es el engranaje conducido. Hay de dos tipos de bombas de engranaje, los engranajes internos y los engranajes externos. Ahora el siguiente son las bombas de tornillo. En estas bombas el líquido se transporta entre la ranura de los tornillos de uno, dos o tres rotores y se mueve axialmente a medida que los tornillos giran y se acoplan. Podemos ver, y como mencioné, hay de tres tipos, de un tornillo, dos tornillos y de tres tornillos. Ahora vamos con las bombas rotativas, las bombas de lóbulo. En las bombas de lóbulo, la forma redondeada de las superficies radiales del rotor permite que los rotores se superpongan continuamente a medida que giran. Las bombas de paletas. En este tipo de bombas rotativas, las paletas se mueven radialmente hacia adentro y hacia afuera. Las paletas son accionadas por un rotor y forman un anillo excéntrico de líquido con las paredes internas de la cáscara de la bomba. Otro tipo de bombas rotativas son tales como las bombas de pistón axial, las bombas de peristálticas, perdón, bombas de paleta flexible, bombas de pistón ferial, etc. Ahora veremos las bombas reciprocantes. Primero empezaremos con las bombas de medición de volumen controlado. Estas bombas también se conocen como bombas de dosificación o bombas de inyección de productos de químicos. Normalmente se utilizan para la inyección de aditivos químicos, la mezcla de múltiples componentes o la transferencia medida de un solo líquido. La encontramos de dos clases, en un émbolo o pistón y un diafragma. Ahora vamos con las bombas operadas por aire. Una bomba accionada por aire es una bomba reciprocante en la que un gas comprimido de una fuente externa, que casi siempre es aire, impulsa el elemento de bombeo. El elemento de bombeo puede ser un diafragma o un fuelle. Ahora vamos con las bombas reciprocantes. Y las bombas reciprocantes, la bomba es accionada por la energía de una fuente externa aplicada al cigüeñal de la bomba. El extremo del eje en contacto con el líquido puede ser un émbolo o un pistón. Ahí podemos ver la imagen. Ahora vamos con la selección de bombas. Para la selección de bombas seguimos 9 pasos. El paso número 1 es obtener todos los datos de la aplicación, es decir, las características del fluido a bombear y las condiciones requeridas. Aquí podemos ver algunas características del fluido a bombear y condiciones de servicio requeridas. Ahora vamos con el paso número 2. El paso número 2, determinar la serie básica de la bomba, es decir, la selección de la configuración más apropiada de la serie de la bomba, dependiendo de la aplicación, el número de etapas, capacidades y materialidades de fabricación que se ven afectados en el material escogido. Los modelos disponibles son serie 2000, serie 1000, serie 500, serie sanitaria y serie L. Y en la selección del modelo también se incluye el tipo de succión, que podría ser succión estándar, que es para líquidos, succión en tolva y gusano alimentador para líquidos que no fluyen libremente, y con arrastrador adicional para materiales semisecos. El paso 3 es escoger los materiales de construcción. Los materiales de construcción afectan a la selección de bomba, debido a que los materiales disponibles tienen diferentes propiedades. La mejor recomendación sobre los materiales de construcción a seleccionar en la bomba debe venir del propio usuario.
La tabla 1 muestra los materiales de construcción estándar usados en bombas y su codificación correspondiente. Podemos ver la tabla 1. La tabla 1A y la tabla 2 indican algunas propiedades de los extractores. Aquí tenemos la tabla 1A y la tabla 2. Paso número 4. Determinar el menor tamaño del elemento de bombeo. Es decir, el menor tamaño del elemento de bombeo que podemos usar basado en el máximo tamaño de partículas sólidas del fluido a manejar. En la tabla 3 se muestra el máximo de tamaño de partículas con la que se puede manejar en cada elemento de bombeo. Aquí podemos ver la tabla 3, que es el máximo tamaño de partículas. Ahora vamos con el paso 5. El paso 5 es ajustar el tamaño de la bomba en función de la viscosidad y la abrasión. La abrasión produce desgaste en las bombas para prolongar la vida útil de la bomba. Se selecciona la bomba más grande posible que opera a menor velocidad. El grado de abrasión lo determina el tamaño máximo de las partículas, la forma de los sólidos, la dureza de los sólidos y el porcentaje de concentración de los sólidos. El grado de abrasión de un líquido se puede clasificar en no abrasivo, que son agua, polímeros, aceites lubricantes, ligero, leche de cal, agua, residuales y mieles. Mediano, que son lodos de caliza, chocolate, jugo de maracuyá. Y pesado, que son lodos de perforación, barbotina y cachaza. La viscosidad o resistencia al flujo, medida un centipoise como viscosidad absoluta y en el cetitoque como viscosidad cinemática. Mientras más viscoso sea el líquido, se debe operar a menor velocidad. Los fluidos se pueden clasificar según su velocidad. Puede ser newtoniano, perdón, que mantiene su viscosidad con la agitación, y no newtonano, que no mantiene su viscosidad con la agitación. Ahora vamos con el paso 6 y el paso 7. El paso 6 es determinar el número de etapas. Para ello se debe dividir la presión de descarga con la máxima presión recomendada por etapa para líquidos abrasivos. Y el paso 7 es determinar la velocidad de la bomba, que esto conociendo la serie, tamaño de la bomba y el número de etapas, se puede determinar la velocidad de las curvas de rendimiento tomando en cuenta las recomendaciones de líquidos abrasivos y viscosos. Se encuentra el punto de operación al interceptar en la gráfica de presión demandada con el caudal requerido. Ahora tenemos el paso número 8, que es selección de la caja de rodamiento, con el fin de determinar la potencia requerida para todos los modelos, excepto para la serie 1000. Se debe escoger la caja de rodamiento adecuada en función del tamaño del rotor exceptor seleccionado. A continuación se muestran los tamaños de la caja de succión de la presión de operación en la tabla número 7. Y ahora, como paso final, el paso 9 es determinar la potencia requerida. La potencia total demandada por la bomba puede ser determinada por la curva de rendimiento y la potencia adicional requerida. El proceso de selección es el siguiente. Primero, ubicar la potencia requerida por el extractor rotor según la velocidad ajustada en el lado derecho de la curva de rendimiento. A esta se le suma la potencia de caja de rodamiento en la parte superior de la curva. Comparar esta con la potencia mínima recomendada es la parte superior de la curva y seleccionar la mayor. Segundo, si se trata de líquidos calientes, se debe usar los multiplicadores a la potencia mínima recomendada en la parte inferior de la página posterior de la curva. Y si se trata de los líquidos viscosos o abrasivos, se pueden usar las tablas en la parte superior de la curva y adicionar esta potencia al
obtenido en el primer paso. Si el líquido es abrasivo y viscoso, se deben sumar el mayor de esos dos valores, no ambos. Y estos son los 9 pasos para la selección de turbina. El primer paso, obtener todos los datos de aplicación. Segundo, determinar la serie de la bomba. Tercero, escoger los materiales a construcción. 4, determinar el menor tamaño del elemento de bombeo. 5, ajustar el tamaño de la bomba en función de la viscosidad y la abrasión. 6, determinar el número de etapas. 7, determinar la velocidad de la bomba. 8, selección de la caja de rodamiento. Y como último, determinar la potencia requerida. Y eso es el tema sobre bombas de desplazamiento positivo. Continuando con la exposición, me corresponde seguir hablando de las bombas sumergibles. La implementación de este tipo de bombas se debe a que la explotación del agua subterránea exige la utilización de equipos especiales de bombeo debido a dos razones principales. Que el tamaño de los pozos es muy reducido y no permiten albergar una bomba de tipo convencional con dimensiones significativas. Por otra parte, el nivel del agua dentro del pozo con respecto a la superficie supera ampliamente la altura máxima estática de succión permisible. Ahora bien, ¿cómo se define a una bomba sumergible? La bomba sumergible es un artefacto que funciona hundido en el líquido a bombear, ya que esto permite crear una fuerza de salida. Son muy utilizadas para aplicaciones de drenaje, tanto de aguas residuales como al bombeo de mezclas, el bombeo industrial general y en depósitos de combustible. No necesitan de una preparación y por lo tanto no son propensas al problema de cavitación y además también se menciona que son muy eficientes. En la clasificación podemos mencionar dos grandes grupos. Las bombas de motor seco y las bombas de motor húmedo. Las bombas de motor seco consisten en una bomba sumergible cuyo motor está dispuesto sobre la superficie y se denominan también bombas sumergibles de eje vertical o bombas de turbina de eje lineal. En cuanto a las bombas de motor húmedo, también conocidas como bombas de motor sumergible, son el tipo más común de encontrar. En estas bombas, el motor y los demás componentes hidráulicos se encuentran inmersos en el flujo de trabajo. Los dos sistemas de bombeo más comunes para aplicaciones con alto volumen de agua subterránea para pozos profundos son las siguientes. Bombas tipo turbina de eje vertical con motor en seco o también están las bombas con motor sumergido. Las bombas tipo turbina de eje vertical, su eje puede ser sólido o bien puede ser hueco. En esta figura observamos que esta es la turbina de eje vertical, puesto que el motor está en seco y dispuesto en la superficie. En cuanto a la bomba con motor sumergido, el motor se encuentra aquí, protegido, y es el que está inmerso en el fluido de trabajo. En cuanto a las partes principales que componen estas bombas de tipo turbina, tenemos los cuerpos de tazones. El cuerpo de tazones está compuesto por partes móviles fijas y partes también móviles.
Entre las partes móviles encontramos los impulsores y los ejes que se encuentran rotando, y en las partes fijas podemos mencionar los tazones en sí, los bujes, anillos de fricción, cojinete y sellos. En la figura se pueden observar los cuerpos de tazones para los dos tipos de bomba, sus partes principales y también las partes que son similares y sus diferencias. Estos tazones son de tres tipos: de succión, intermedios y de descarga. El tazón de succión es el que se encarga de inducir el flujo hacia los impulsores. Los tazones intermedios son los que contienen los impulsores y el tazón de descarga es el que conduce el agua a la tubería de descarga. Vemos entonces que en la bomba de turbina el tazón de succión es el que se encuentra en la parte inferior. Los tazones intermedios son estos, en los cuales contienen a los impulsores, y el tazón de descarga es el que se encuentra en la parte superior. A diferencia de la turbina, de la bomba tipo turbina, la bomba sumergible no tiene tazón de succión ni de descarga, tiene únicamente tazones intermedios que contienen los impulsores. Entonces aquí el agua entra por una rejilla de admisión, no por el tazón de succión. Aquí también podemos observar una vista seccionada de cómo es un tazón. También tenemos los impulsores, que tienen dos funciones principales, y es que deben ser capaces de impulsar un caudal requerido y también deben suministrar energía de presión al fluido a un caudal determinado. Estos pueden ser semiabiertos o también pueden ser cerrados. Por otra parte, también tenemos las tuberías de conducción o columnas. Generalmente son de un diámetro un poco menor o en ocasiones igual al diámetro del cuerpo de los tazones. Es un tubo de acero que conduce el agua hasta la parte superior del terreno y aloja en su parte interior los ejes verticales en caso de que sea turbina de eje. Cuando se trata de una bomba sumergible con motor húmedo, a esta tubería se le denomina tubo de conducción, y cuando se trata de una bomba tipo turbina de motor seco, a este tubo se le denomina tubo de columna. Tenemos también los ejes. El eje, que las bombas turbinas de eje vertical, a diferencia de las sumergibles, tienen unos elementos que son los encargados de transmitir la potencia desde el motor que se encuentra en la superficie hasta el cuerpo de los tazones, que funciona sumergido en el agua del pozo. Este elemento se le denomina eje. Entonces, las bombas verticales de turbina están diseñadas para aplicaciones de bombeo con líquidos limpios o ligeramente contaminados. La sección hidráulica está sumergida en el líquido a bombear con el motor montado en seco en la parte superior del pozo. La descarga se produce a través de la columna de descarga, donde se encuentra el eje de la bomba, el cual se extiende hasta el nivel del suelo, donde se acopla a un motor, que puede ser un motor de eje hueco. Las bombas verticales de turbina tienen un eje vertical con cojinetes deslizantes que deben estar lubricados por el líquido bombeado. Estas bombas están diseñadas principalmente para descargar altos caudales y producir también altas presiones. Son aptas para aplicaciones principalmente en pozos poco profundos, y no se recomiendan instalar a profundidades mayores de 70 metros,
dado a su alto costo y lo dispendioso que sería su montaje y mantenimiento. Por otra parte, también tenemos las bombas sumergibles. Estas consisten de un motor y un conjunto de tazones de turbinas sumergibles diseñados para pozos profundos. Se los puede llenar con una emulsión de aceite eléctrico o agua y están diseñados para un funcionamiento continuo en inmersión de agua. El motor está normalmente suspendido debajo del conjunto de los tazones de turbina por un adaptador de motor de bomba. Los componentes rotativos del conjunto de tazones son generalmente impulsados desde el fondo, donde el eje de la bomba va conectado al eje del motor por un acople para un motor sumergible. La energía acá es suministrada por el motor sumergible, por un cable de alta calidad, comúnmente de neopreno, apoyado en la tubería de descarga que se extiende hasta la caja de terminales o el panel de control del motor en la superficie. Estas son impulsadas por un motor asíncrono trifásico y sus componentes hidráulicos y motor están, como ya se había dicho, inmersos, inundados por el fluido manipulado. Estas bombas son centrífugas de flujo mixto y sus álabes son curvados hacia atrás, como se puede apreciar en esta figura. Ahora bien, hablando del funcionamiento de este tipo de bomba y sus partes. En las partes principales de esta bomba podemos mencionar el motor, los impulsores centrífugos, el adaptador de acoplamiento y el cable de alimentación. Los impulsores acá están conectados en un solo eje, como se observa acá. Este es impulsado por un motor de inducción. El agua entra a través de los impulsores y estos son expulsados radialmente. El líquido aquí entra primero axialmente y cuando se encuentra con el primer impulsor, el líquido es expulsado radialmente debido a la acción centrífuga. Para pasar eficientemente esta agua de salida al siguiente impulsor, se utiliza un dispositivo estacionario al cual conocemos con el nombre de difusor. El agua que fluye del impulsor entra en el difusor y desvía el agua de entrada y la prepara para la siguiente etapa. El siguiente impulsor es se conecta a la salida de este difusor. La serie de impulsores multiplica la ganancia de presión en cada etapa. Esta es la razón por la que las bombas sumergibles producen una gran cantidad de altura de presión. El agua bombeada pasa a través de una válvula de retención también no cerrada e incorporada en esta bomba sumergible. También tenemos que generalmente enfocándonos en el motor principal de esta bomba, se utiliza un motor de inducción para hacer funcionar los impulsores. Esta fuente de energía de un motor de inducción se da al estator. Puede ser monofásico o trifásico, siendo el trifásico el más común. El motor produce mucho calor durante el funcionamiento y dado a esta razón el motor está lleno de agua o de aceite para un enfriamiento efectivo. La camisa de refrigeración circula continuamente, como observamos acá, alrededor del motor, lo que asegura que el motor no se sobrecaliente. Este flujo de refrigerante recirculante se mantiene a través de un impulsor en la parte inferior de la bomba, como se muestra acá. Como ya se había mencionado, todo el conjunto
impulsor motor está inmerso en el fluido de trabajo. Esto significa que al igual que en las bombas centrífugas convencionales, la preparación no es necesaria. Y otro problema al que se enfrentan las bombas centrífugas en contraste de estas bombas es que es el problema de cavitación. Una de las principales razones de que esto ocurra es la baja presión al lado de la succión. En este tipo de bombas el agua es empujada en vez de ser arrastrada, entonces reduce la posibilidad que se produzca una altura de presión negativa en el sistema y por lo tanto no se produzca el problema de cavitación. El agua bombeada pasa a través de una válvula de retención, como se muestra acá, no cerrada, incorporada en la bomba sumergible. Entonces, el problema de golpe de ariete es reducido efectivamente por esta válvula, lo cual representa un gran problema en bombeo a grandes alturas. La altura de presión, las características de la tasa de flujo y la capacidad de sumergirse completamente en el fluido hace que estas bombas sean una opción ideal para elevación de pozos de perforación y también para pozos de petróleo. No existe una región de flujo estrecha en la sección del impulsor y el difusor de las bombas sumergibles. Este hecho hace que las bombas sumergibles sean una elección ideal para el bombeo de aguas residuales y también para la elevación de fluidos de alta viscosidad. En cuanto a la selección de este tipo de bombas, no difiere en gran medida con las bombas convencionales que hemos estudiado. Los parámetros siempre a tomar en cuenta para la selección de una bomba es el caudal o volumen de agua requerido. Se deben tener en cuenta las pérdidas por fricción, diferencias de alturas geodésicas, presión de descarga y succión para poder determinar la altura de elevación total. Además de estos parámetros, también es necesario conocer el diámetro de pozo. Y se debe considerar el tipo de agua que se va a sacar, si va a ser agua limpia, agua sucia y el RPM del motor. Para la altura total, como ya habíamos dicho, se debe considerar primeramente la diferencia de alturas geodésicas, las pérdidas en la tubería por accesorios, como válvulas, codos y otros. El caudal que se va a demandar o que se va a requerir, si el agua a depositar va a estar en un tanque presurizado, como se muestra aquí, o si la salida de agua va a estar directamente abierta a la atmósfera. Aparte debemos conocer el diámetro del pozo, porque de eso también va a depender la selección de nuestra bomba. No podemos elegir una bomba con un mayor diámetro que el diámetro del pozo. Entonces, tras conocer el caudal y la altura requerida para una aplicación dada, esta selección de bomba la podemos realizar por medio de una herramienta online o también por medio de catálogos técnicos. Además de la altura de bombeo, también estos catálogos o recursos online nos proporcionan el consumo energético o bien la potencia de accionamiento de la eje requerida. Por ejemplo, para una altura efectiva de 120 metros y un caudal requerido de salida de 60 metros cúbicos por hora y considerando que se va a bombear agua limpia, tomado como referencia de las bombas Grundfos,
se selecciona aquí una bomba SP68. Esta bomba es de tipo sumergible, cabe aclarar, y ubicándonos para el caudal requerido, más o menos por acá, 60 metros cúbicos por hora, lo más que puede aportar es una altura de presión de 60 metros. Sin embargo, conocemos que este tipo de bombas se fabrican de una sola etapa o de diversas etapas. Entonces, en cada etapa la ganancia de altura de presión aumenta. Si colocamos una bomba de 2 etapas, esta altura se vería duplicada. Entonces podríamos conseguir los 120 metros que se desean para la aplicación. Por tanto, se selecciona una bomba Grundfos SP68 de 2 etapas para aplicación en agua limpia. La potencia de accionamiento sería de 13.8 kilowatts aproximadamente, lo cual es 18.5 HP. También podríamos sacar aquí como dato la eficiencia, que es aproximadamente un 62%. Vemos entonces que la selección de esta bomba no difiere de otro tipo de bombas que hemos estado estudiando. Nada más que también se debe considerar el diámetro del pozo y el diámetro de la bomba y también la aplicación, para qué va a ser usada, si para agua limpia o para agua sucia. Eso sería todo.